Esta mañana desde Salamanca los apicultores han pedido más control en las etiquetas. Denuncian que la miel china que inunda el mercado español llega mezclada con jarabe. Y es que 1 de cada 4 kilos de miel envasada en España proviene del país asiático y eso ha provocado un desplome del precio de hasta un 40%. Como es lo que se nos plantea hoy en los supermercados. Miel procedente y no procedente de la Unión Europea. Una gilipollez tan grande no se le ocurre a nadie más que a la gente de Europa y a la gente que dirigen los ministerios en este país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Salamanca, en concreto su archivo de la Guerra Civil, ha sido también el eje de la reunión que esta mañana se ha celebrado en el Ministerio de Cultura. El ministro ha asegurado que no saldrá ni un documento más de los comprometidos. Las tres partes, el ministro, la consejera de Cultura y el todavía alcalde de la ciudad, han salido satisfechos de ese encuentro. Se cumplirá el acuerdo de 2005. Volverán a Salamanca los archivos pendientes de entregar por parte de Cataluña y del archivo de Salamanca saldrán exclusivamente los legajos contemplados. Y el año pasado nacieron 15.500 niños en Castilla y León, pero murieron 29.000 personas. Eso supone un saldo vegetativo negativo de 13.400, la segunda más alta de España después de Galicia. En el lado positivo está nuestra esperanza de vida, que ronda los 84 años. Y el Gobierno, que sigue decidido a celebrar el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona, a pesar de los incidentes y la carta del presidente Sánchez en la que avisa que mandará a la Policía Nacional a la Generalitat si no es capaz de mantener el orden. La propuesta del Gobierno, la intención del Gobierno y la realidad que viviremos, esperamos que con total naturalidad el día 21 en Barcelona. Somos el Gobierno también de Cataluña. Y en Francia, Macron cede a los chalecos amarillos, cambia su discurso y en un tono más conciliador anuncia medidas, entre ellas subir 100 euros el salario mínimo, actualmente fijado en 1.500 euros brutos al mes. Aquí en Castilla y León, las carreteras de la comunidad nos han dejado hoy un nuevo accidente mortal. El accidente ocurría a las 9 de la mañana en este punto de la autovía 231 en sentido Burgos. Un camión arrollaba a un trabajador que estaba realizando labores de mantenimiento en la carretera. Día más, la niebla ha dificultado el tráfico por carretera. Así amanecía hoy la ciudad de Zamora y la fotografía se repetía en otros puntos de la comunidad. A estas horas ya se han abierto grandes claros que se mezclan con algunas nubes muy finas. Las temperaturas siguen altas, se esperan máximas de 16 grados en el sur. Esta mañana, ministro, consejera de Cultura y el todavía alcalde de Salamanca se han reunido en Madrid para zanjar la polémica de los papeles de Salamanca. Después de 2 horas de encuentro, ya hay acuerdo que contenta, parece ser, a todas las partes. María Ramos, buenas tardes. ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Han acordado cumplir la ley de 2005. Eso significa que habrá una parte de documentación que el archivo de Salamanca tendrá que enviar a Cataluña, algo que quedaba pendiente, poca cosa, ha dicho el ministro, y no será ningún papel nuevo, nada que no se hubiese pactado en 2005. Por otra parte, la Generalitat tendrá que devolver algunos legajos a Salamanca. Ya hay un listado que han hecho los técnicos. En enero, en una reunión, se determinará exactamente qué es lo que sale de Salamanca y qué es lo que vuelve. Y el ministro espera que a finales del primer trimestre de 2019 la polémica de los papeles de Salamanca quede zanjada. Estas 2 horas de debate han concluido en acuerdo. Cataluña tendrá que devolver parte de los 400.000 documentos que se llevó en 2006. Hay una serie de documentación que, por ausencia de herederos o representantes de esos particulares o entidades que están en Cataluña,
tienen que volver a Salamanca. El archivo de Salamanca tendrá que enviar lo que queda pendiente. El Gobierno no tendrá en cuenta otras reclamaciones de la Generalitat, entre ellas documentos del Archivo Militar de Ávila. Solo lo han parado por la ley de 2005. Satisfacción por el tono en que se ha desarrollado la reunión y por el cumplimiento de la ley. No van a salir nuevos papeles distintos de los que están estrictamente amparados por la ley del 2005 y aquel acuerdo al que hicimos referencia en el año 2014. Además, el Ministerio se compromete a convertir el Centro de la Memoria Histórica en un gran archivo nacional con más fondos que sea referente para el estudio de la historia de España del siglo XX. Y también en Madrid se ha celebrado esta mañana un Consejo Consultivo de Agricultura en el que la consejera de Castilla y León ha estado presente a través de videoconferencia. Milagros Marcos ha puesto sobre la mesa el reciente bajón de precios para los remolacheros por parte de la empresa azucarera. Asegura que hay un problema de sobreproducción nacional y europeo con una consecuente bajada de los precios, y eso debe equilibrarse desde Bruselas. El ministro llevará este asunto al próximo Consejo Europeo y se reunirá con el sector a nivel nacional. Recuerda que en Castilla y León hay 6.000 empleos en juego. Que controlen la producción, que retiren producción de los mercados, que impulsen la posibilidad de vender a terceros países. El caso es resolver el problema a nivel internacional. Sabemos que en Italia están teniendo problemas, incluso planteando una reestructuración y cerrar una fábrica. No queremos que eso llegue a ocurrir en Castilla y León. La decisión de Azucarera de rebajar 6 euros la tonelada para la próxima campaña pone en riesgo el cultivo de la remolacha. Desde una de las provincias más afectadas, Zamora, Asaja ha asegurado que a ese precio solo sembrarán aquellos que estén obligados para no devolver las ayudas de la Junta. Por eso pedirán una reunión inminente con la consejera. Vamos a pedirle una reunión a la consejera de Agricultura y si ellos han roto el AMI, que la consejería tenga en cuenta que no se puede sembrar a los precios que quieren la remolacha. Entonces, que ella tampoco nos penalice en devolver el dinero, que habría que devolver el dinero. España es uno de los mayores productores de miel y la nuestra además es una de las más valoradas por la gran variedad de flores con la que se elabora. Pero la amenaza asiática pone en riesgo su supervivencia por el incremento de las importaciones de miel china y el desplome del precio de la nacional. Los apicultores de toda España han salido hoy a la calle en Salamanca. Puede parecer que es lo mismo, pero incluso a simple vista ya se aprecia que no. Esta es la miel densa y sabrosa de la Sierra de Salamanca. Y esta, la miel mucho más fluida e insípida que nos encontramos en cualquier supermercado. Demostrar la diferencia es el objetivo de esta campaña. Que lo noto, la miel natural es más espesa, tiene otro sabor bastante mejor. Te llevas una sorpresa, evidentemente. Pues todos dicen que tiene un gusto más dulce, más suave. El problema es que no está claro en la etiqueta cuándo compramos un tipo de miel y cuándo otro. COAG rechaza la fórmula actual, que solo señala si procede de la Unión Europea o no el producto final, pero no especifica si es una mezcla de mieles o si contiene siropes. El origen de la miel y los porcentajes de mezcla tienen que estar en las etiquetas en una letra legible y clara para que el consumidor no sea engañado y si quiere consumir miel de mezcla que la consuma. COAG asegura que las mezclas están rompiendo el mercado. En estos momentos los costes de producción para un apicultor en Castilla y León superan los 2,70 € por kilo y se ve obligado a vender entre 30 y 40 céntimos más barato. La propia consejera de Agricultura ha apoyado hoy públicamente a este sector. Defiende que en un etiquetado claro y sin engaños está la mejor garantía para el consumidor. Se puede importar miel, no está prohibido, es absolutamente legal, pero no es menos cierto que si la miel está mezclada y la calidad es diferente, el consumidor debe tener información suficiente en el etiquetado como para saber si la miel es de Castilla y León, si la miel es de España o si la miel es china. España registra la cifra más baja de nacimientos y más allá de defunciones desde 1941. Esa diferencia es lo que compone el crecimiento vegetativo que un año más
vuelve a ser negativo. Castilla y León no registra buenos datos. Somos la segunda comunidad autónoma con el menor número de nacimientos en el primer semestre de 2018. Desde la posguerra no se registraba una cifra tan baja de nacimientos. La natalidad ha caído un 6% en España, mientras que la mortalidad ha aumentado un 2%. Peor es la situación de Castilla y León, porque en el 2017 se registraron más defunciones que nacimientos. Aquí hay pocas oportunidades y la sociedad pues les aboga, les lleva hacia otras partes. Nuestro saldo vegetativo fue de menos 13.000. La misma cifra registró la Comunidad de Madrid, pero en positivo. En la calle tienen claro el porqué de estos datos. Por la economía, por el trabajo y por todo eso. Y como no hay pasta, no trabajan, no tienen dónde ir. Somos una comunidad de gente bastante mayor y que para ver un niño es un milagro casi. Como contrapartida en nuestra comunidad ocupamos el segundo puesto en esperanza de vida. El secreto de la longevidad: buen jamón, buen chorizo. Pues eso es calidad de vida, hija. Sí, hay buena comida y buen vino también. Los matrimonios también han caído. En España se casaron un 5,7% de parejas menos que el primer semestre del año anterior. Un trabajador del Servicio de Mantenimientos de Carreteras ha fallecido esta mañana en la autovía del Camino de Santiago a su paso por la provincia de León. Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana cuando en el 112 se recibían varias llamadas para pedir atención para un hombre que había sido atropellado en el kilómetro 37 de la A231 en sentido Burgos, a la altura de la localidad del Burgo Ranero. Se trataba de un trabajador de una empresa de mantenimiento de esta autovía que había sido arrollado por un camión. Enseguida se trasladó una ambulancia de soporte vital básico y también personal sanitario del centro de salud de El Burgo, que solo pudieron certificar la muerte de este varón de 48 años. Y juicio esta mañana en la Audiencia Provincial de Ávila. Se sientan en el banquillo 5 acusados por un delito de tráfico de drogas. Uno de ellos lleva desde el año pasado en prisión preventiva. Los hechos ocurrieron en la capital abulense en 2017 y en el caso están implicadas 5 personas. Una investigación que hizo la policía con unas intervenciones telefónicas y en un momento determinado pues detuvieron a una persona que venía en el coche con 150 gramos de cocaína. Ese hombre está en prisión preventiva desde entonces y en un principio se pedía para 2 de los acusados penas de 6 años y más de 133.000 euros de multa, mientras que para los otros 3 la Fiscalía solicitaba 4 años de cárcel y 85.000 euros de multa. Tras llegar a un acuerdo han aceptado las nuevas penas, teniendo en cuenta un atenuante. Eran consumidores de estupefacientes y efectuaron el delito pues para proveerse para financiarse su consumo. O sea, eran vendedores consumidores. Para uno de los acusados 3 años y para los otros 2. La diferencia está en que pues uno llevaba más cantidad de droga que los demás. El juicio queda visto para sentencia con la multa para uno de los acusados de 30.000 euros y para el resto de 300 euros. Y en Valladolid son 9 las personas que se sientan en el banquillo de los acusados por delitos de estafa, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documento oficial. Se pedía para ellos penas de 55 años de cárcel, pero finalmente han aceptado el acuerdo con la Fiscalía. 9 acusados, para 5 de ellos delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, falsedad de documento oficial y estafa. Para los otros 4 la Fiscalía solo apreciaba el delito de estafa. La solicitud inicial de penas era de 55 años, pero la conformidad y el acuerdo ha rebajado la condena a 11 años y medio. La mayor pena pactada supera los 3 años de prisión y los 80.000 euros de multa, y es precisamente para el dueño del taller y presunto cabecilla de esta banda. Para el resto las penas son ya menores. Por un delito de blanqueo de capitales asume la pena de 4 meses de prisión y 41.000 euros de multa, así como por un delito continuado de falsedad en documento oficial, asumiendo la pena de 1 año, 4 meses y 6 días de prisión.
El resto han pactado penas menores y aquellos a los que se les acusaba de estafa una sanción económica. El cabecilla del grupo y otros 3 trabajaban en un taller mecánico ubicado en el polígono industrial La Mora, en la Cistérniga. Fueron detenidos en el marco de la Operación Racimo en el año 2013. Se dedicaban a la venta de vehículos robados, cuyos bastidores eran manipulados. Además, estafaban a compañías aseguradoras simulando accidentes de tráfico. La próxima semana comenzarán las comparecencias de la Comisión de Investigación sobre la Operación Enredadera en el Ayuntamiento de León. Desde Ciudadanos confían en que tanto los técnicos citados como los políticos colaboren para limpiar la imagen de la institución, aunque vuelven a acusar al PP de ocultar documentación. De lo cual quiero hacer absolutamente responsable al señor Silván, porque por ley no podemos facilitar los originales a un juzgado sin tener una copia completísima de todos los expedientes, con lo cual nos está quitando de nuestro derecho constitucional, como reza el informe de la secretaria, a la información. Sin embargo, nosotros seguimos, sabemos que hay información suficiente, lo único que faltan son las ofertas de la empresa. Y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que se ha referido hoy a las declaraciones que hacía ayer el exalcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, tras conocerse la sentencia definitiva que le absuelve en el caso de los avales del soterramiento del ferrocarril. Puente ha dicho literalmente que esas declaraciones le producen lástima y alivio. Me produce tristeza ver a una persona que ya ha sido condenada en una ocasión como autor de un delito y que se ha librado de una condena de 9 años que le pedía el Ministerio Fiscal por los pelos, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Porque el delito había prescrito, todavía sintiéndose con el derecho de dar lecciones a otros, ¿no? Después de escucharle, yo creo que ha sido muy bueno, ¿no?, que los ciudadanos le vuelvan a escuchar, porque nos pone en situación, ¿no?, de lo que nos hemos librado, ¿no?, de lo que se ha librado Valladolid, ¿no? La oposición tumba los presupuestos del equipo de gobierno Izquierda Unida-PSOE del Ayuntamiento de Zamora. PP, Ciudadanos y la concejala no adscrita han votado en contra de las cuentas para 2019. El alcalde Francisco Guarido señala que ya no es tiempo de negociar y que se trabaja en la prórroga del presupuesto de este año. Añade que el gran perjudicado no es este equipo de gobierno, es el que entre a partir de mayo. No, nosotros ya no vamos a negociar nada. El presupuesto se ha tumbado, tenía un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, bien, se ha votado no y por lo tanto no hay presupuesto, lo prorrogamos. E insisto, para no perjudicar a la ciudad, procuraremos hacer incorporaciones que tengan el consenso, por lo menos de 13 votos. El próximo viernes 21 de diciembre se prevé tenso en Cataluña. La Generalitat alienta a las protestas independentistas contra el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, mientras siguen las dudas sobre la pasividad de los Mossos d'Esquadra por los incidentes del pasado fin de semana. La incertidumbre sobre la seguridad ha hecho titubear al ministro de Fomento sobre esa reunión, aunque la vicepresidenta ha confirmado esta mañana que sí, que se va a celebrar en Barcelona. La incertidumbre con la seguridad en Cataluña ha hecho dudar a un miembro del Gobierno sobre la idoneidad de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona el viernes que viene. Que las cosas se hacen para bien y si no dan resultados positivos, pues tampoco hay que insistir, pero es una opinión personal. Aunque José Luis Ábalos rectificaba poco después. No, yo no considero nada porque se va a hacer. Y la vicepresidenta lo ratifica. Y que estaremos el día 21 en Barcelona tal cual estamos ya preparando. Mantienen la reunión un día después de avisar a la Generalitat de que si los Mossos no frenan a los CDRs, el Gobierno enviará a la Policía Nacional. Moncloa lo ha hecho con 3 cartas que se prepara para responder hoy el Ejecutivo de Quim Torra. De momento dice que garantizará el derecho de protesta el día 21 y su partido avanza que no van a ceder competencias. Sí, sus competencias en materia de seguridad ciudadana, que se ejercen y se van a continuar ejerciendo. Todo ocurre mientras se acerca el inicio del juicio por el proceso independentista. El Tribunal Supremo ha fijado para el martes que viene la vista de cuestiones previas, el trámite anterior a que comience la fase oral.
Continúa el tenso tira y afloja por el Brexit entre Londres y Bruselas. El presidente de la Comisión Europea asegura que no se va a renegociar el acuerdo como pretende la primera ministra Theresa May para conseguir que lo apoye el Parlamento británico. El acuerdo es el mejor posible y el único posible. No hay espacio para renegociar, pero sí para una mayor clarificación e interpretación sin abrir de nuevo el pacto. Juncker deja así la puerta abierta solo a una aclaración en el anexo sobre la unión aduanera en Irlanda del Norte. Esta tarde lo debatirá en Bruselas con Theresa May, quien ha iniciado ya una ronda con líderes europeos para intentar convencerles y cambiar el texto del pacto. Ha comenzado con esta reunión con el primer ministro holandés. 10.000 millones de euros costarán a Francia las promesas de Macron a los chalecos amarillos. Sin embargo, ni la subida del salario mínimo ni las disculpas del presidente francés, que las hubo en su discurso, habrían convencido a la mitad de la nación. Si la crisis va a más o se debilita, lo veremos este sábado. Los chalecos amarillos mantienen convocada una nueva jornada de protesta. 21 millones de franceses, la tercera parte de su población, escuchó anoche una intervención histórica del presidente Macron. Sin duda, en este año y medio no hemos sido capaces de dar una respuesta rápida y fuerte. Asumo mi parte de responsabilidad. Disculpas forzadas ante las duras protestas de los chalecos amarillos que han sumido a su gobierno y a Francia entera en una de sus peores crisis en décadas. Macron se disculpaba y en tono solemne y por momentos humilde anunciaba: el salario mínimo va a subir 100 euros al mes desde 2019. Además, se retirará la subida de impuestos a los jubilados que cobren menos de 2.000 euros. Este chaleco amarillo no lo ve del todo claro y ella cree que es un paso la subida del salario mínimo, pero volverá a las rotondas a protestar. El presidente cede con su popularidad bajo mínimos, pero no del todo. No recuperará el impuesto del patrimonio. Según las encuestas, no ha llegado a convencer a la mitad del país. Sin embargo, según Le Figaro, los apoyos de este movimiento espontáneo se desmoronan. Macron se juega a este nuevo contrato con la nación lo que resta de mandato. En lo económico, las protestas le han costado ya a Francia el 0,1% de su PIB. Estas decisiones de Macron han servido a la ministra de Trabajo para defender la subida del salario mínimo el año que viene hasta los 900 euros aquí en España. Además, el Gobierno ya plantea otra subida para 2020 hasta los 1.000. Así que parece ser que no estábamos tan enloquecidos cuando desde el Gobierno se decide, en el acuerdo que se suscribió hace unos meses con el partido Podemos, el subir el salario mínimo interprofesional. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha reunido hoy con los directivos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ha sido su encuentro anual que se ha celebrado en Burgos y allí han analizado la situación del sistema. Ha adelantado que a partir de 2019 el Estado tendrá que aumentar las ayudas al sistema. Granado ha destacado que las pensiones subirán el próximo año un 1,6%. El gobierno anterior no nos dejó los recursos necesarios para hacer frente a ese nuevo gasto. Entonces, al final, la opción que probablemente tengamos que adoptar sea la de contar con la inflación de final de año y si la inflación de final de año supone que es necesario pagar una paga de desviación de inflación, hacerlo con cargo al presupuesto del año 2019. Dice una encuesta que los economistas, que un estudio del Colegio de Economistas de Madrid, que prevé que el Producto Interior Bruto de Castilla y León va a crecer al 2,1% en 2019 frente al 2,2% previsto para toda España. La encuesta se ha realizado en 9 provincias.
Para el próximo año el PIB de Castilla y León crecerá al 2,1% y el de Soria al 1,5%, frente al 2,2% previsto para toda España. Son datos de una encuesta del Colegio de Economistas de Madrid. En esta encuesta, realizada en 9 provincias y en la que han participado el 38% de los economistas residentes en la provincia de Soria, se refleja también que el paro es el problema más importante que sufre Castilla y León para el 90,91% de los economistas sorianos. Es lo que más preocupa a los economistas consultados, seguido de las infraestructuras y seguido por orden de importancia de los problemas derivados de la inestabilidad política que sufre el país y el precio de la energía. Otro dato a destacar de esta encuesta es que el 72,4% de los economistas sorianos consideran que sus datos personales no están suficientemente protegidos. Como profesionales, determina un grave inconveniente para el desarrollo, como os comentaba, de nuestra actividad y del crecimiento económico en general. Esperamos que la nueva legislación, publicada hace muy pocos días, hace especial hincapié en estos derechos digitales y nos pone a la vanguardia en la protección como ciudadanos frente al uso de nuestros datos. En cuanto a la percepción de la felicidad, otra de las preguntas realizadas, los sorianos son los más felices. La nota media es de 8,4 puntos sobre 10, muy por encima del resto de provincias encuestadas. El empresariado de Castilla y León se ha sumado hoy al programa de acogimiento familiar que tiene la Junta. También se adhieren al Pacto por los Derechos de la Infancia. Las empresas ofrecerán a las familias acogedoras ventajas, promociones o beneficios en servicios y productos relacionados con los menores. En 2015, el 70% de los menores de 3 años en situación de desprotección se encontraban acogidos en familia. En la actualidad son casi el 93%. Las empresas van a ofrecer y se van a poder sumar a partir de ahora a ofrecer ventajas a las familias de acogida, beneficios en aquellos servicios o productos relacionados con el menor acogido, descuentos, precios especiales, promociones. Izquierda Unida en Castilla y León planteará en las Cortes una iniciativa para cerrar un pacto de la comunidad sobre las escuelas rurales. Denuncian que en 10 años han desaparecido 18 centros rurales agrupados y quieren evitar que desaparezcan más. Proponen 16 medidas, como que sean centros de educación para adultos. Y defendemos que allí donde sigan existiendo, que se puedan rehabilitar y que se puedan poner a disposición de los maestros y las maestras de los CRAES como una forma de incentivo, precisamente para luchar contra la despoblación y para promover que vivan en el mismo pueblo donde están haciendo su labor educativa. 310 alumnos requieren atención educativa especial en Castilla y León por problemas de discapacidad visual. La ONCE ha renovado hoy el convenio de colaboración con la Consejería de Educación para lograr una mejor atención a estos escolares. Ambas entidades trabajarán para que los 179 centros de la comunidad que albergan a este alumnado cuenten con recursos educativos accesibles. Hablamos de los recreos, hablamos de la práctica deportiva, de todo aquello que cuando empezamos a desgranar nos damos cuenta de que para poder atenderlo hace falta recursos. Hablamos del material propiamente dicho, de las adaptaciones en sí mismas, que es una dotación económica importante. Iberdrola ha entregado hoy sus premios solidarios a entidades que forman parte del programa social de la compañía. Fundación Tomillo en la categoría de lucha contra la pobreza, la Asociación de Sordociegos en la de reducción de la desigualdad y el Proyecto Hombre y Aspanión en la de salud y bienestar. Esos han sido los galardonados este año. Desde la creación del programa en 2010 ya se han realizado 520 acciones de las que se han beneficiado 200.000 personas. Vuestro ejemplo es esencial para nosotros. Estáis a la vanguardia de una labor urgente y necesaria en la que todos debemos poner nuestra parte para alcanzar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y hoy también se han entregado los premios de Construcción Sostenible de Castilla y León. Entre los 20 galardonados hay proyectos como el Aulario Induba de la Universidad de Valladolid, el Palacio de Congresos de León o 105 viviendas sociales para mayores en Barcelona. 102 trabajos optaban a este premio con la vista puesta en la accesibilidad. Hoy hemos visto los proyectos ganadores y se han marcado las pautas para la próxima edición.
El objetivo va a ser la habitabilidad y la salud, un aspecto esencial, la salud de nuestras viviendas y cómo son habitables para el adecuado sostén de nuestro cuerpo, ¿no?, y de nuestra salud. Ese va a ser el objeto de la próxima convocatoria. La sede de las Cortes acoge este fin de semana una nueva edición de Dulce Tentación, una feria de productos artesanales elaborados en 31 monasterios y conventos de la comunidad. La presidenta del Parlamento Autonómico ha presentado hoy en Sagún esta muestra que permite a algunas de estas órdenes religiosas vender en 3 días lo que normalmente les cuesta hacer en 6 meses. Y estos llevan permiten mantener una parte de nuestro patrimonio histórico que es fundamental y en el que somos muy ricos, como en el resto de bienes en los que Castilla y León tiene en todas las provincias, en todos los lugares. Los monasterios tienen un papel muy destacado, tenemos un porcentaje muy elevado de los que tiene nuestro país. Y otro monasterio, el de San Zoilo, en Carrión de los Condes, en Palencia, esconde mucho más de lo que ya es evidente y que le ha convertido en uno de los espacios más importantes del Camino de Santiago a su paso por Castilla y León. Las últimas labores de restauración han servido para descubrir que en el siglo XI ya se levantó allí el templo románico más importante de la península en aquella época. Estos pilares y su proyección con realidad aumentada da la volumetría que tenía en origen. Demuestran que aquí se levantó en el siglo XI la que podría ser la iglesia románica más grande de España en dimensiones de la época, casi una catedral. Lo que nos permite comprobar que esta iglesia marca un comienzo, y sin un comienzo, una explosión realmente del románico en el Reino de Castilla y concretamente en nuestra provincia de Palencia. Se trata de un hallazgo sin precedentes, los primeros vestigios de la implantación cluniacense en la península. En ese espacio lo que hemos descubierto ha sido la columna románica, un contrafuerte de un momento en que la iglesia románica se abandona y para que no se les venga abajo se construye ese contrafuerte, y un suelo del siglo XIV. Labores de conservación y mantenimiento del actual templo del monasterio de San Zoilo en Carrión han permitido su descubrimiento. Esas pinturas nos están contando que la iglesia románica estaba pintada, todo. En el momento en que la iglesia románica se desmonta, esos sillares se vuelven a reutilizar. A los arranques de estas grandes pilastras se suman estas pinturas. Se estudia ahora cómo poner en valor este yacimiento. Y la próxima semana va a finalizar la segunda campaña de excavaciones en el solar del Cid, en Burgos. En esta fase se ha descubierto la base de una estructura que podría ser un torreón. Las excavaciones en el solar del Cid continúan desvelando detalles de la evolución urbana de Burgos. En esta fase de excavaciones se ha hallado una segunda vivienda. Lo que hemos conservado son restos de un patio con un pozo que hemos bajado en esta campaña y que baja a unos 4 metros, lo que quiere decir que el nivel freático en ese momento estaba mucho más alto. Y también hay un intento de pozo muy interesante que nos ha aportado un montón de material y nos va a permitir contextualizar estas estructuras. Y por otro lado tenemos una actividad artesanal que estamos sopesando la posibilidad de que pueda ser un horno de tipo metalúrgico. También en la esquina sureste la estructura base de un torreón o el estribo de una puerta del que no existe documentación. Tenemos un estribo fuerte, otro estribo paralelo y un arco. Entonces, está relacionado con una estructura anterior a estas viviendas, desde luego por el comportamiento estratigráfico, pero que desconocemos actualmente. Así como 10.000 restos arqueológicos, la mayoría de cerámica, pero también monedas, hebillas o un dedal del siglo XV. La otra vez podíamos recomponer, en este tenemos piezas mucho más enteras, etcétera, relacionadas con esa fase sobre todo del siglo XIII. El próximo año continuarán las excavaciones en este solar, pero antes, el 19 de diciembre, habrá una jornada de puertas abiertas para conocer el origen de este barrio. Y desde hoy la Cueva Fantasma en Atapuerca cuenta con una nueva cubierta. Es el yacimiento de Atapuerca con más superficie de esta sierra burgalesa y el más prometedor. Hace 2 años permitió el hallazgo de un parietal humano correspondiente a la época neandertal. Precisamente en ese lugar centrarán los excavadores su trabajo en la campaña del próximo verano. La Universidad de Salamanca está dedicando la parte final del 8º centenario
a ratificar su apuesta por la defensa de los estudios de humanidades. Tras la firma de la Magna Carta Humanitatum, se acogen distintas visitas como la de hoy de Luis García Montero. El director del Instituto Cervantes ha defendido que las humanidades son una forma de compromiso por la verdad y ha llamado a las universidades a encabezar un pacto en este sentido. Un pacto entre los seres humanos que organice la convivencia en el respeto democrático y en el respeto de los derechos sociales y de los derechos humanos. En ese sentido, me parece que los universitarios tenemos que cambiar de ciclo y empezar a defender un concepto tan desacreditado como el concepto de verdad. Su legado en la Fundación Euterpe, por la que han pasado más de 4.500 jóvenes concertistas, le ha valido a Margarita Morais el Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Un galardón que ayer por la noche le entregaba el presidente de la Junta y en el que se reconoce la labor de esta monja carmelita cuyo mecenazgo ha promocionado a decenas y decenas de jóvenes talentos de piano y la difusión de la música clásica en toda España. Con el acto de entrega, con la gala del Diario de León, les dejamos. Adiós. Ella es el corazón de la Fundación Euterpe, un lugar de prestigio internacional a punto de cumplir 20 años en la que han tocado 4.800 jóvenes de 48 países, muchos verdaderos prodigios del piano. Margarita Morais recibe el Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos, pidiendo la presencia de la música en el sistema educativo. El arte más poderosamente masivo e influyente de nuestro tiempo, pero su enseñanza, ni hoy ni nunca en nuestra historia, se ha abordado con seriedad en la escuela. Asegura que España debe dar un gran paso apoyando a los jóvenes músicos y los conciertos, porque para que el talento florezca se necesita el respaldo, pero no solo económico de las instituciones, sino de la propia sociedad. No solo necesita la música los impulsos públicos, necesita también el calor, el cobijo y la acogida del conjunto de la sociedad. El jurado valoró la enorme actividad cultural de la Fundación, desde los ciclos de conciertos maestros internacionales a los cursos para pianistas, directores y jóvenes orquestas. Sin ayuda de todos los que forman parte de ese precioso proyecto musical, no habría sido capaz de llevarlo hasta cumplir este año las 2 décadas de vida. Porque Margarita ha creado un lugar donde no importan los padrinos ni el currículum, solo el talento.